Bueno, vamos a hablar entonces del Programa Especial de Educación Intercultural 2014 de 2018. En la actualidad hay una coordinación que se encarga específicamente de este programa. Esta coordinación es la Coordinación General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe. Si quisieran ustedes indagar un poco más, solamente ponen esto en Google, y pues los va a remitir a la dirección electrónica de esta coordinación, donde vienen más información, vienen acciones, programas que tienen que ver con la educación intercultural, la educación indígena y bilingüe. Así que vamos a dar inicio, maestros. Lo primero que debemos definir es el concepto de interculturalidad. Educación intercultural es una cosa, es la aplicación de este enfoque de la interculturalidad. Así que veamos de qué se trata. La interculturalidad, según este documento, establece que sensibiliza al otro para lograr una interacción justa entre culturas, promoviendo el proceso de conocimiento, reconocimiento, valoración y aprecio en la diversidad cultural, étnica y lingüística. Este concepto también, maestros, y de acuerdo al documento, establece que la interculturalidad no es un enfoque que solo se manifieste o que solo se aplique en poblaciones rurales o en poblaciones indígenas. Esa es una visión reduccionista que se ha tenido a lo largo del tiempo desde que surge este concepto por ahí del 2004, 2002, 2004, surge este concepto, al menos en el sistema educativo, y no es un concepto que se aplique en poblaciones rurales, es un concepto que se aplica en todo el sistema educativo nacional, puesto que a pesar de que en medios urbanos se piense que no existe una diversidad cultural como tal, pensando que la cultura solo tiene que ver con costumbres, usos, lenguajes, etcétera. Bueno, el documento nos invita a pensar de forma distinta en este aspecto. Simple y sencillamente porque si nosotros hacemos un diagnóstico integral como debe ser, nos vamos a dar cuenta que a nuestra institución, sea urbana o sea rural, asiste una diversidad de alumnos que efectivamente tienen distintas características, distintas necesidades, distintos saberes, distintos valores, distintas concepciones del mundo o de ciertas áreas temáticas, y a eso se le llama precisamente diversidad cultural. Entonces, la interculturalidad como enfoque trata de que nos sensibilicemos todos, los maestros con los alumnos, alumnos entre alumnos, directivos con docentes, etcétera, etcétera, de tal forma que no lo veamos como algo aislado, sino como algo inherente al sistema educativo. La interculturalidad tiene tres dimensiones. Para poder identificar el enfoque, debemos establecer qué nos dice cada dimensión. La primera dimensión de la interculturalidad se llama dimensión epistemológica. En este apartado se sostiene que distintas formas de conocimiento deben articularse para conducir a una complementación de saberes, comprensiones y significados del mundo. Esto es muy importante porque nosotros, como dice la educación inclusiva, debemos dar por hecho que no hay un alumno estándar, con conocimientos estándar. Lo que yo sé del mundo y lo que yo interpreto del mundo, probablemente para algún sector diferente a mi cultura, sea percibido de manera distinta. Entre alumnos, evidentemente, lo que para algunos está bien, para otros en su comunidad es algo normal, es algo que sucede normalmente. Eso es lo que nosotros debemos identificar
y saber que corresponde a la dimensión epistemológica de la interculturalidad, y al ser esa primera dimensión, bueno, nosotros debemos en primera valorar esa situación e incorporarla o apalancarnos de esos saberes, de esos conocimientos para enriquecer nuestra clase. La dimensión 2 se refiere a la ética. Sustenta el concepto de autonomía como la capacidad de elegir conforme a principios, fines y valores, los cuales pueden variar de una cultura a otra. Aquí yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo. Un servidor se desarrolla profesionalmente en un medio semi-urbano, más rural que urbano. Nosotros acá en nuestra comunidad hablamos el náhuatl, variante del sur de Veracruz. Sin embargo, acuden algunos alumnos de otras comunidades que tienen un idioma distinto, el popoluca. Por consiguiente, tienen otras creencias, otros valores, otra visión del mundo. También acuden a la escuela alumnos que estudiaron la primaria en un medio urbano. Acuden profesores que en su mayoría son del medio urbano. Entonces, para ellos, por citar un ejemplo de esta segunda dimensión, la ética, para ellos a lo mejor parezca cruel, para los del medio urbano o los maestros del medio urbano, parezca cruel que se mate un venado. Para los que son de algunas comunidades, matar un venado es parte de sus creencias y sus valores porque los alimenta como pueblo. Entonces, ese tipo de diferencias o ese tipo de valores, creencias distintas, no debemos catalogarlas o etiquetarlas como esto está mal y esto está bien. Lo que debemos nosotros de identificar es que si esa acción corresponde a los valores, a las creencias, a la visión del mundo que tienen determinadas culturas. A partir de eso, como docente, lo que yo tengo que hacer es apalancarme de esa diversidad cultural y enriquecer la clase. Como dice la educación inclusiva, que ayer estuvimos analizando brevemente, lo que tenemos que hacer es no verlo como una barrera, sino como una oportunidad de aprendizaje. Entonces, el docente y el futuro docente, este tipo de situaciones, nunca debe darle, o más bien no debe ser indiferente a estas situaciones. Al contrario, lo primero es identificar esa diversidad, saber que tiene un porqué, porque hay unas dimensiones detrás de este enfoque, y usar esos conocimientos, esos valores, esa visión del mundo para poder enriquecer la clase o diseñar situaciones de aprendizaje favorables para el contexto del alumno. Y la dimensión 3, que es una de las más representativas de la interculturalidad, es la dimensión lingüística. Considera la lengua como vehículo fundamental en la dominación y transmisión cultural. Aquí es muy importante que como futuros profesores, dependiendo el lugar a donde vayamos nosotros a desarrollarnos profesionalmente, pues es entender que si me llegan a asignar a un lugar donde se habla una lengua originaria, como puede ser el náhuatl, popoluca o tantas que hay en el país, pues lo primero que debo hacer, lo primero que debo pensar es que forma parte de la dimensión número 3 de la interculturalidad, la dimensión lingüística. Y es un tesoro nacional el hecho de que nosotros podamos identificar que existe esa lengua, verlo como un tesoro nacional, apalancarnos de eso, adaptarnos a eso, como lo dice la educación inclusiva, y pensar que es normativo el hecho de que yo pueda involucrarme, ser empático con los estudiantes e incluso aprender lo básico de esa lengua originaria. Entonces son 3 dimensiones: la epistemológica, que tiene que ver con los conocimientos y saberes de las distintas culturas; la ética, que tiene que ver con los valores, creencias y la visión que tienen del mundo; y la lingüística, que es uno de los medios más importantes
que tienen las culturas para poder comunicarse, para poder desarrollarse incluso. Entonces, eso es lo que refiere a la interculturalidad. Pasamos ahora ya a la implementación. El enfoque intercultural, ahora ya traducido a la educación como tal, queda de la siguiente manera, de acuerdo a este documento, de acuerdo a este programa. Entonces, el documento menciona que la educación intercultural es el conjunto de procesos pedagógicos intencionados que se orientan a la formación de personas capaces de comprender la realidad desde distintas ópticas culturales y de intervenir en procesos de transformación social que respeten y se beneficien de la diversidad cultural. Entonces, vamos a ir desmenuzando la educación intercultural que debe, voy a repetir, aquí esto nos debe quedar claro. La educación intercultural de entrada no es exclusiva de poblaciones de tipo rural o de poblaciones donde existen lenguas indígenas. Eso nos debe quedar claro. No es propia de estos lugares. La educación intercultural está en todo el sistema educativo nacional. Entonces, como definición, es un conjunto de procesos, es decir, hay toda una serie de pasos, pero esos pasos son de corte pedagógicos y mejor aún, son intencionados. Esto significa que cuando yo esté diseñando una situación de aprendizaje, o como comúnmente le llamamos, cuando esté haciendo mi planeación, de manera consciente, de manera intencional, como lo dice el concepto, yo debo agregar un elemento que aborde la educación intercultural. No importa si estoy en un medio urbano o un medio rural. Yo ya debí haber hecho un diagnóstico donde pude identificar claramente que a mi escuela, a mi clase, a mi aula, con mi grupo, hay una diversidad cultural. Por lo tanto, debo tomar en cuenta este aspecto e incluirla en el diseño de situaciones de aprendizaje. Esta intención, este diseño intencional se orienta pues a la formación de personas, en este caso de nuestros alumnos. Estas personas deberán ser capaces de comprender la realidad, pero desde distintas ópticas culturales. Si nosotros nos enfocamos, vamos a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos en el aula 20 alumnos y 15 de ellos son del medio urbano y solo 5 son del medio rural, yo no debo planear o no debo enfocarme o no debo dar preferencia a la mayoría. Yo debo planear de entrada para todos, con enfoque de inclusión, con enfoque de equidad y con enfoque intercultural. Entonces, cada tanto yo voy a apalancarme de la cultura que tienen la mayoría, cada tanto voy a diseñar situaciones con elementos de la cultura de la minoría y cada tanto mezclaré ambos conocimientos, ambos saberes, ambas prácticas en mis diseños de situaciones de aprendizaje para que entonces sí tenga este enfoque totalmente intercultural, inclusivo y de equidad. Todo esto, toda esta intervención tiene que ver con abonarle a fortalecer el tejido social, a que se transforme la realidad, a que se respeten y se beneficien todos atendiendo a la diversidad cultural que convergen en nuestras escuelas, en nuestras aulas. Esa es la educación intercultural, maestros. Así que, número uno, si en algún momento escuchamos este término y llegamos a pensar que tiene que ver con solamente el medio rural, hay que quitarnos esa idea. Y número dos, básicamente la educación intercultural se trata de diseñar situaciones de aprendizaje, pero tomando en cuenta la diversidad cultural que asiste a mi aula en este caso. Muy bien, la educación intercultural también supone una convivencia respetuosa entre personas y comunidades
que reconocen sus diferencias en un diálogo sin prejuicios ni exclusiones. La educación intercultural como tal, entonces, promueve la inclusión. Va de la mano con la inclusión, se apalanca de la inclusión, fortalece a la inclusión. Entonces, estos dos conceptos que corresponden a la dimensión número 1 deberán irnos quedando un poco más claro y debemos ir aterrizando cómo yo puedo implementar en mi aula este enfoque. Ayuda también a desarrollar competencias y actitudes para la participación ciudadana activa en la construcción de una sociedad justa y equitativa. Este pequeño párrafo es muy importante porque la educación intercultural es también, o nos lo reafirma aquí, es también el desarrollo de competencias en los estudiantes. Acuérdense, maestros, que las competencias es la actuación integral en una sola exhibición de los alumnos en donde ponen en juego, ante un reto, ponen en juego sus conocimientos, sus habilidades y sus actitudes en una sola exhibición. Eso es una competencia. Entonces, la educación intercultural promueve que se trabaje para desarrollar competencias. ¿Y cómo se puede desarrollar competencias? Pues solamente con el aprendizaje situado, el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje basado en problemas, con la gamificación y con todas las metodologías activas que en la actualidad son tendencias. Entonces, pensando en que, o a lo mejor porque esta es otra creencia de que las competencias vienen del medio empresarial, que son estrategias de corte neoliberal, la normativa aquí es clara. Incluso dentro de la educación intercultural se deberán desarrollar competencias. Y esto se logra, o el maestro lo logra, a través de metodologías activas. También nos menciona el documento que es una alternativa que promueve y favorece dinámicas inclusivas en todos los procesos de socialización, aprendizaje, convivencia dentro del entorno educativo. Aquí reafirmamos, maestros, inclusión e interculturalidad van de la mano. Por consecuencia, si estos dos elementos y toda su parte teórica metodológica se implementan de forma adecuada, la equidad también estará garantizada. El enfoque de derechos humanos estará garantizado y esto significa ya en la práctica que la dimensión número 1 del perfil docente la tengo cubierta. Las tareas de la educación intercultural son las siguientes. Número 1, lograr que las personas integren diversas culturas, convivan de manera respetuosa, constructiva, digna y mutuamente enriquecedora. Esto tiene que ver también con una variable que, de acuerdo a investigación, se demuestra que si está sana esta variable que es la convivencia, el logro educativo está garantizado. Entonces, la misma educación intercultural tiene como tarea eso, promover la integración de las diversas culturas que asisten en un aula, en una escuela, que se logre esa convivencia respetuosa, constructiva, digna y mutuamente enriquecedora. Esto pues es tarea de, número 1, en primer lugar, la familia, por los valores con los cuales enseñan a sus hijos. 2, el profesor, pues es quien modela ese aprendizaje, incluso modelar el aprendizaje es uno de los 14 principios pedagógicos que vamos a ver más adelante. Y en tercer lugar, el director, quien crea esa cultura escolar con enfoque intercultural, inclusivo y que genera ambientes de aprendizaje favorables. Otra de las tareas es fortalecer el orgullo y conocimiento de la cultura de pertenencia para entablar relaciones interculturales que tengan posibilidades de simetría. Esto ya lo menciona la nueva escuela mexicana, el hecho de recuperar nuestra identidad, nuestro sentido de pertenencia, el amor a la patria. Bueno, la educación intercultural le abona a ese elemento que solicita la nueva escuela mexicana.
enseñar la lengua propia de los educandos para fortalecer su cultura, enseñar, difundir y enriquecer las diversas lenguas que nos posibilitan comunicarnos. Fíjense bien lo que dice el documento, enseñar la lengua propia de los educandos para fortalecer su cultura. Traducido a nuestra práctica docente es que sin importar que yo no esté trabajando en el nivel de educación indígena, que es preescolar y primaria indígena, sin importar eso, yo tengo el compromiso y la obligación de cuando en cuando diseñar situaciones de aprendizaje que impliquen el que ellos sigan fortaleciendo su lengua originaria, su lengua materna. Entonces, es un dato que no debemos perder de vista, porque normativamente hablando, estamos de alguna manera obligados a aprender lo básico de la lengua materna del alumno en caso de que en mi clase y en la escuela asistan alumnos que tengan esta lengua materna, esta lengua originaria. Permitirnos conocer y valorar los aportes culturales de los pueblos que comparten el territorio nacional. Son tareas de la educación intercultural. Bueno, hay algunos principios que fundamentan a este tipo de educación. El principio número 1 establece que la educación intercultural respeta la identidad cultural del educando, impartiendo educación de calidad que se adecue y adapte a su cultura. Otra vez, entre líneas, nos dicen lo que ya comentamos ayer cuando de manera general tocamos el punto de educación inclusiva. El docente ha de adaptarse al alumno y no al revés. Entonces, adicionalmente a eso, mis clases deben ser de calidad, de excelencia, deben desarrollar competencias, deben tratar de motivar de manera intrínseca a los estudiantes, todo con el fin de que nosotros manifestemos un respeto a la cultura de los estudiantes que asisten a nuestras clases. Aplicar este principio implica repensar cómo constituimos, número 1, diseños curriculares. 2, materiales educativos, formas de transmisión de conocimientos, métodos de enseñanza y evaluación, formación y capacitación del profesorado, relación comunidad-escuela, colaboración y resolución pacífica de conflictos. Entonces, este principio número 1 establece básicamente que debo repensar, replantear qué es lo que estoy haciendo en estos momentos si es que soy un profesor en activo, qué es lo que estoy haciendo en estos momentos para promover la educación intercultural, sin importar el medio en el que yo me desempeñe. Entonces, si soy maestro en activo y este enfoque nunca no lo había escuchado, y si lo había escuchado era de lejos, bueno, es la oportunidad para que yo empiece a indagar acerca de este enfoque que es normativo y que el directivo tendría la obligación de plantear este tipo de áreas temáticas en los consejos técnicos escolares, que es el espacio idóneo para poder fortalecer los perfiles profesionales de los colectivos de profesores, ponerlos ahí, someterlos ahí como áreas de oportunidad y trabajar en consecuencia para poder lograr la apropiación de estos conocimientos. Entonces, aquí el principio 1 lo dice claro, debo transformar mi práctica, debo gestionar el currículo por academias, debo utilizar materiales educativos que puedan promover la educación intercultural. Los métodos de enseñanza deben ser acordes al contexto, necesidades e intereses de los alumnos. Debo formarme y capacitarme en esta área de la educación intercultural. Debo fortalecer la relación comunidad-escuela. Debo colaborar y tratar de promover la sana convivencia entre mis estudiantes. Todos las áreas temáticas alrededor de la educación básica le van a abonar a lo mismo, maestros. ¿Qué digo lo mismo? Bueno,
le van a abonar a inclusión, a equidad y a interculturalidad. Dentro de ellas, le van a abonar a que el alumno aprenda a diseñar ambientes favorables para el aprendizaje y a que nuestras prácticas educativas sean totalmente acordes a las demandas sociales actuales. Entonces, principio número 1, respetar identidad, transformar mis prácticas en el aula. El principio número 2 establece que la educación intercultural enseña a cada educando conocimientos, actitudes y competencias culturales necesarias para que pueda participar plena y activamente en la sociedad. Para ello se precisa acceso a la educación con equidad y sin discriminación, participación de grupos sociales con necesidades culturales y lingüísticas especiales en todos los niveles educativos, incorporar al currículo la historia, lengua y cultura de los diversos grupos que componen la nación y comunicar desde distintas perspectivas culturales. Este principio número 2 recae la responsabilidad totalmente en los colectivos de profesores, porque incorporar al currículo el contexto del alumno, es decir, la historia, su lengua, su cultura en general, es un trabajo colegiado en donde nos sentamos en un consejo técnico, empezamos a analizar los aprendizajes esperados y empezamos a elegir aquellos que puedan relacionarse con la cultura, con la lengua de los estudiantes, con su historia, y diseñar situaciones de aprendizaje con estas variables. También establece aquí que se le debe enseñar a partir de la educación intercultural, pues estos conocimientos, actitudes y competencias de corte intercultural o cultural. Estas son necesarias para que él pueda participar plenamente y activamente en la sociedad. Palabras más, palabras menos, debemos empezar nuevamente, si es que en algún momento lo hicimos y lo dejamos de hacer, debemos empezar a diseñar situaciones de aprendizaje contextualizadas, llevar la realidad del alumno al aula, darle un tratamiento pedagógico, desarrollar competencias, que logren los aprendizajes, que trabajen en equipo, que trabajen de manera colaborativa, que planeemos para todos, que demos atención a la diversidad que asiste a nuestra aula, y es básicamente lo que nos dice el principio número 2. Principio número 3. La educación intercultural enseña a todos los educandos lo mismo, conocimientos, actitudes, que les van a permitir contribuir al respeto, entendimiento y solidaridad entre individuos, entre grupos étnicos, sociales, culturales y religiosos, entre naciones. Este principio puede aplicarse mediante la preparación del currículum y materiales educativos que contribuyan a combatir el racismo y la discriminación, construir una conciencia plena de la diversidad cultural y lingüística como riqueza nacional, reflexionar críticamente sobre los valores y perspectivas culturales tanto propias como ajenas, contribuir a la construcción de conciencia sobre la interdependencia de comunidades, pueblos y naciones y de la necesidad de modelos de vida sustentables. Entonces, el principio número 3 nuevamente promueve competencias interculturales, pero que permitan contribuir al respeto, a la solidaridad, al entendimiento de otros grupos étnicos, sociales, culturales y religiosos. Y de la forma en que se puede lograr, nuevamente nos hacen la observación de que pues se debe preparar el currículum, se le debe dar un tratamiento distinto. En pedagogía esto lo llamamos gestión del currículum. Y se deben preparar materiales educativos, que de hecho, maestros, existe toda una política alrededor de los materiales educativos, que es un tema que también vamos a ver. Y nos vamos a dar cuenta que los materiales educativos tienen una importancia vital en la formación de los profesores,
así que ya tocaremos ese punto, pero aquí mismo lo menciona la educación intercultural. Habrá que adaptar estos materiales para poder combatir racismo, discriminación y en general promover este enfoque intercultural. Bueno, 4 ideas clave de la educación intercultural para que se nos siga aligerando la comprensión de este enfoque. Primera idea clave: el desarrollo de competencias interculturales se centra en la revisión permanente de actitudes que eviten vulnerar los principios del enfoque intercultural, para no reproducir conductas que entorpezcan los procesos de convivencia pacífica y respetuosa en la diversidad. Si nosotros tenemos apropiados el concepto de interés superior de la niñez, esta primera idea clave la tenemos ganada. Ya no va a ser necesario estar revisando permanentemente que existan actitudes que no permitan respetar el interés superior de la niñez y que nosotros podamos cumplir con esta primera idea clara. También nos establece aquí que el enfoque intercultural advierte una defensa de saberes, valores y normas de convivencia que se ven enriquecidas con las aportaciones de quienes conforman una sociedad. Entonces, aquí también, aquí también nos establece que este enfoque advierte una defensa de saberes. Estamos hablando de la dimensión epistemológica de la interculturalidad, valores y normas de convivencia, la dimensión ética de la interculturalidad, y todo esto con la finalidad de enriquecer las aportaciones de quienes conforman esta sociedad. La educación intercultural también nos menciona el documento que es una alternativa que promueve y favorece dinámicas inclusivas en todos los procesos de socialización, aprendizaje y convivencia desde espacios formales dentro de la escuela y también no formales fuera de la escuela. El espacio intercultural es el lugar donde no solamente se intercambian maneras de pensar, sino donde se aprende a pensar de nuevo. Si nosotros llevamos al aula y utilizamos los saberes, conocimientos y valores de distintas culturas, no solo estamos aprendiendo de otras culturas, incluso estamos reinterpretando lo que ya sabíamos, porque cada cultura, cada grupo, cada grupo de personas de determinadas comunidades, ciudades o lugares semiurbanos, pues conciben el mundo de distinta manera. Tienen distintas costumbres, se alimentan de diferente manera, tienen distinto lenguaje, tienen distinta interpretación de ciertas áreas o saberes esenciales de la sociedad. Y esto, si nosotros sabemos incluirlo en nuestras clases, hacemos estrategias didácticas para que se desenvuelva cada grupo cultural y saque lo mejor de sí y nos comparta todos estos saberes, creencias y valores, pues los alumnos e incluidos nosotros podremos reinterpretar aquello que ya sabíamos. Entonces, no solo es nada más intercambiar, sino es replantear aquellos saberes que ya teníamos dados por hecho. ¿Okay? Esa es una de las de los beneficios de la educación intercultural, que aprendemos diversas situaciones que no conocíamos o que dábamos por hecho y que existían de una forma. Bueno, son las 4 ideas clave de la educación intercultural. Ahora, bueno, ya sé cuáles son los principios, ideas clave, conceptos. Bueno, ¿cómo debe ser el docente intercultural? ¿Cómo aterrizar estas ideas clave para que yo pueda mejorar mi práctica docente con este enfoque intercultural? Bueno, pues el documento nos menciona que los elementos del perfil del docente intercultural son las siguientes. La formación del docente intercultural requiere que desarrolle el saber hacer y el saber ser. Esto son los 3 elementos de una competencia docente.
Entonces, el maestro, el futuro maestro, debe saber qué es la interculturalidad y cuál es el enfoque de la interculturalidad. Eso lo debe saber en la teoría. Y en la práctica, en el saber hacer, debe conocer con qué estrategias didácticas puede implementar estos elementos de la educación intercultural. Y el saber ser se refiere a que el maestro intercultural debe tener bien desarrolladas las habilidades socioemocionales para ser empático, para ser resiliente, para poder promover la inclusión en estos procesos y sobre todo para cambiar la visión de que lejos de que vea una barrera para poder desarrollar sus clases cuando atiende a una diversidad cultural, lo vea como una fuente de aprendizaje para poder mejorar su práctica docente. Si reinterpreta el docente normal, reinterpreta estos elementos y logra transitar a ser un docente intercultural, está del otro lado. Conocimientos lingüísticos también deberá tener, conocimientos históricos, sociales de la cultura de las comunidades y conocimientos didácticos. Es así de sencillo. Si yo estoy dando clases en una comunidad donde hablan el náhuatl, bueno, debo conocer lo básico. No importa que yo no sepa nada de esa lengua materna, de esa lengua originaria. Mi deber como profesor, y es normativo, es que yo deba aprender lo básico. Si puedo aprender bastante, qué mejor. Pero si yo aprendo lo básico, estaré cumpliendo con la normativa y estaré cumpliendo con el perfil del docente intercultural. Debo conocer el contexto de esas culturas. Si a mi escuela asisten tres grupos culturales, unos del medio urbano, otros de un medio semiurbano, otros de un medio totalmente rural o indígena, conocer esos tres contextos a profundidad, conocer todos estos elementos históricos, sociales que caracterizan a estos grupos culturales. También debo tener conocimiento de las comunidades, del contexto en general y por supuesto debo tener conocimientos didácticos para poder aterrizar todos los ideales de la educación intercultural, la educación inclusiva y la educación de equidad. ¿Qué habilidades debo tener? Bueno, debo tener habilidades para la investigación y el análisis crítico, para la aplicación, desarrollo y evaluación de metodologías didácticas y habilidades para el diálogo. Pareciera algo que ya tenemos, pero no muchos implementan. Es decir, si yo voy a ser o soy un docente con prospectiva, desde hoy empiezo a indagar más en el Internet acerca de la educación intercultural. ¿Qué prácticas son las ideales para los docentes de educación básica para tener un enfoque intercultural? Esa es una habilidad investigativa que debe surgir del profesor. Otra habilidad es de que una vez que se apropie de esos conocimientos teóricos, empiece a implementar, empiece a aplicar paso a paso, día a día, cada uno de los elementos que tienen que ver con el enfoque intercultural. Debe estar consciente que una vez que se apliquen estas metodologías, estos ideales, el tipo de evaluación a implementar sigue siendo la evaluación formativa, tal y como lo dice la norma. Entonces deberá transformar la visión que tiene de evaluar. Por supuesto, deberá transformar sus metodologías didácticas y sobre todo deberá desarrollar la habilidad de la comunicación horizontal y la comunicación de tipo asertiva para poder comunicar de forma correcta todos estos ideales de la docencia intercultural. Finalmente debe tener las actitudes correctas, disposición a la construcción de ideas o proyectos con personas que piensan diferente, respeto por lo diferente, debe tener desarrollada la escucha activa y una apertura total para, para los futuros proyectos que se puedan presentar atendiendo el enfoque intercultural. ¿Ok? Entonces, en estos momentos ustedes como maestros ya en activo, los que ya están en activo, pregúntense,
este enfoque intercultural se ha desarrollado en mi escuela. Todos mis compañeros tenemos conocimiento de que existe, de que es normativo. Sabemos cuáles son las competencias docentes que debemos tener para este enfoque. Sé cuáles son las prácticas ideales para poder implementar en el aula y cumplir con este enfoque. Si no es así, no se preocupen, es un área de oportunidad grande. Y los futuros maestros, pues ya llevan las de ganar porque ya saben que una vez que tomen posesión de sus respectivas plazas, porque así va a ser, pues tendrán que empezar a implementar inclusión, equidad, interculturalidad y con eso ya están ahí a la vanguardia de lo que nos va a solicitar y nos está solicitando la nueva escuela mexicana. Muy bien. Algunos ejemplos de temáticas de innovación en educación cultural, intercultural y bilingüe son las siguientes, porque yo me puedo preguntar, bueno, pero ¿cuáles serían algunos ejemplos de cómo aplicarla o qué temáticas elegir? Bueno, aquí les comparto un pequeño listado que ya después ustedes podrán profundizar buscando material en internet. Por ejemplo, podemos abordar la temática de cultura local, identificación de rasgos y manifestaciones de la cultura local. Podemos abordar ese tema. Podemos vincular las festividades de la comunidad. Podemos incluirla en el currículo, vincularlo con algún aprendizaje esperado y de esta manera determinar, por ejemplo, cuáles son las formas en que se realizan las celebraciones en esa comunidad, en esa cultura o en varias culturas que convergen ahí en la escuela. Estrategias didácticas para el fortalecimiento de la lengua indígena. Por ejemplo, podemos rotular en lengua indígena las áreas de la escuela. Podemos elaborar diccionarios, textos bilingües, etcétera, etcétera. Valores comunitarios, como por ejemplo, podemos promover el tequio como una forma de cooperación voluntaria de los miembros de la comunidad. Bueno, para los que no hayan escuchado este término, el tequio, pues es una antigua forma de organización y colaboración que tienen los pueblos originarios. Es como lo que nosotros conocemos trabajar en equipo. Bueno, el tequio es una forma de organización ancestral y que pues en su momento ha dado resultados y que últimamente se ha estado perdiendo, pero bueno, eso nosotros lo podemos rescatar. Tradiciones de la comunidad es otra área temática, como por ejemplo carnaval, fiestas religiosas, entre otras. Poder elegir algunos elementos de estas tradiciones y poderlas implementar en el aula como una forma de aprendizaje. Gastronomía tradicional y local, por ejemplo, elaboración de recetas, platillos propios de la comunidad, dulces típicos, muestras gastronómicas, entre otros. Haciendo estas actividades, quiere decir que estamos dando un tratamiento intercultural, siempre y cuando no sean actividades 100% recreativas, sino que en su implementación y diseño vaya incluido un sentido pedagógico, es decir, esté incluido un aprendizaje esperado, un proyecto formativo, un área curricular del plan y programa, etcétera, etcétera. También podemos implementar expresiones artísticas de la comunidad, como por ejemplo, elaboración de textiles, cerámicas, chaquiras, con apoyo de artesanos de la comunidad. También podemos apalancarnos de los actos cívicos, por ejemplo, inclusión de actividades didácticas interculturales en las principales celebraciones cívicas. Diversidad en el aula, por ejemplo, identificación de diferentes manifestaciones de la diversidad cultural, lingüística, étnica, presentes en el aula. Fechas conmemorativas de la comunidad, por ejemplo, identificación de los antecedentes históricos y significados de cada conmemoración, raíces y antecedentes históricos de la comunidad. Son ejemplos de temáticas de innovación en la educación intercultural y bilingüe que nosotros podemos utilizar para efectos de promover este enfoque y dar por cumplido lo que dice esta normatividad. Una vez implementado este tipo de actividades, nosotros también debemos asegurarnos de que se promueva la colaboración, la inclusión, la equidad y por supuesto este enfoque intercultural de la educación.